Bienvenido, espero te encuentres muy bien. En este video vamos a estudiar qué es y cómo obtener algún elemento faltante en una sucesión lineal. Bien, comencemos. Tal vez te has preguntado, ¿qué es una sucesión lineal? Pues bien, una sucesión lineal es un grupo de números que siguen un orden o una secuencia determinada y está definida por un patrón o una fórmula, y en donde a cada uno de estos números se le llama término de la sucesión. Existiendo entre un término y el que le sigue una diferencia constante, es decir, un valor que no cambia. Por ejemplo, veamos la siguiente sucesión. En esta sucesión tenemos los números 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28. Los últimos 3 puntos nos están indicando que la sucesión no termina en el 28, sino que hacia adelante tendremos más números mayores a 28. Pues bien, cada uno de estos números ocupa un lugar y a cada uno de ellos se les llama términos de la sucesión. De esta manera, pues nos podemos dar cuenta que el número 4 vendrá siendo el primer término, el número 8 el segundo término, el número 12 el tercer término, el número 16 cuarto término, el número 20 quinto término, y así de manera consecutiva hasta llegar al 28, que viene siendo el séptimo término. Si en esta sucesión se consideraran más números arriba de 28, pues vamos a tener más términos que van a formar parte de toda esta sucesión. Bien, si nosotros analizamos entre número y número, podemos ver que se presenta una diferencia. Veamos. Entre el número 4, que es el primer término, y el número 8, que es el segundo término de la sucesión, vemos que hay una diferencia igual a 4. Esta diferencia se puede obtener cuando al término que va adelante le restamos el término que va atrás, podemos encontrar precisamente este valor, que es al que le llamamos la diferencia. En este caso, si a 8, que es el segundo valor, le restamos 4, que es el primer valor, pues vamos a encontrar una diferencia igual a 4. De igual manera, si ahora checamos qué diferencia hay entre el 8 y el 12, pues vamos a ver que por igual también la diferencia va a ser de 4. Para la siguiente vamos a ver entre el 12 y el 16 qué diferencia hay, y encontramos que la diferencia también es de 4. Por lo tanto, esto nos indica que tenemos una diferencia constante igual a 4 y que a lo largo de toda la sucesión esta diferencia se va a mantener constante. Y efectivamente, vemos que entre número y número existe una diferencia de 4. Pues bien, cuando estas diferencias son constantes y que esto nos implica realizar una suma o realizar una resta, pues en ese momento tendremos una sucesión de tipo lineal. Solamente cuando vamos sumando y cuando vamos restando,
es cuando nosotros podemos saber que tenemos una sucesión de tipo lineal, porque existen otro tipo de sucesiones que ya veremos más adelante en otros videos. Pues bien, todas las sucesiones lineales pueden ser pues representadas por medio de algo que le llamamos fórmula o patrón. En este ejemplo, la fórmula o patrón para esta sucesión está determinada por 4A. Más adelante vamos a ver cómo obtener precisamente la fórmula o patrón para alguna sucesión de números. Por lo pronto, pues solamente interesa saber qué es una sucesión, cuáles son los elementos que componen la sucesión y saber que toda sucesión se puede representar a través de una fórmula o de un patrón. Bien, veamos un ejemplo más. Tenemos una segunda sucesión de números que está conformada por el número 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Vemos al mismo tiempo que esta sucesión no termina aquí, sino que estos puntos nos indican que la sucesión puede ir más adelante. Cada uno de estos números ocupa un lugar y a cada uno de estos números le llamamos términos de la sucesión. De esta manera, pues podemos ver que el número 6 es el primer término, el número 8 el segundo término, el número 10 el tercer término, el número 12 el cuarto término y así sucesivamente hasta llegar al 18 que ocuparía el séptimo término. Pues bien, resulta que en las sucesiones de tipo lineal siempre va a estar presente algo que le llamamos diferencia, la cual la obtenemos de la siguiente manera. Vamos a ver a través de una resta cuál es la diferencia que hay entre el primer término, que es el número 6, y el segundo término, que es el número 8. Bien, esta diferencia se encuentra cuando al término que va adelante le restamos el término que se encuentra por detrás. De esta manera, si a 8 le restamos 6, pues vamos a ver que hay una diferencia igual a 2. Ahora, es importante ir verificando que esta diferencia a lo largo de la sucesión se mantenga constante. Bien, entonces de esta manera la diferencia entre el 8 y el 10 pues también es de 2. Entre el 10 y el 12 también es de 2. Entre el 12 y el 14 la diferencia sigue siendo la misma. Entre el 14 y el 16 por igual. Y entre el 16 y el 18 se mantiene una diferencia de 2. Por lo tanto, podemos observar que esta diferencia es una diferencia de tipo constante. Y en este momento, cuando la diferencia se mantiene por igual, pues estamos ante una sucesión de tipo lineal, en donde para ir obteniendo cada número siguiente de la sucesión, o vamos a realizar una suma o vamos a realizar una resta. Bien, veamos. Todas las sucesiones se pueden representar por algo al que le llamamos fórmula o patrón. Para esta segunda sucesión, la fórmula es 2A más 4. Bien, resulta que en este tema de sucesiones es muy frecuente que se nos presenten problemas o ejercicios en donde nos pidan encontrar la fórmula o el patrón que defina a la sucesión en cuestión, así como también encontrar los elementos
de esa sucesión. Bien, veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar o a determinar a través de una fórmula o un patrón el número faltante en esta sucesión. Ese número faltante pues va a estar indicado por un espacio vacío, el cual debemos de encontrar. Pues bien, aquí tenemos la sucesión. La sucesión está compuesta por 26, 31. Posteriormente hay dos espacios vacíos cuyos valores debemos de encontrar. Enseguida tenemos el número 46, 51 y enseguida nuevamente vamos a tener dos espacios vacíos en donde debemos de encontrar qué valor le corresponde a cada uno de ellos. Finalmente vamos a terminar en el número 66. Como podrás ver, aquí, adelante del número 66, no hay los 3 puntos. Por lo tanto, cuando no existen esos 3 puntos, pues esta sucesión de números es finita, es decir, tiene un principio y tiene un fin determinado o ya establecido. Podemos darnos cuenta que aquí también falta un término porque tenemos una coma y esa coma nos hace entonces pensar que aquí antes del 26 debe de ir un número, pero ese número también lo vamos a encontrar al igual que estos 4 espacios vacíos. Pues bien, esos números los vamos a escribir. Una vez encontrándolos, los vamos a escribir arriba de cada una de estas líneas rojas. Bien, como lo vimos anteriormente, cada uno de estos términos ocupa un lugar en la sucesión. De esta manera nos podemos dar cuenta que el número que pertenece al primer término es un valor desconocido. Para el segundo término tenemos el número 26, para el tercer término el número 31, para el cuarto y quinto término no hay número, hay que encontrarlo. Para el sexto lugar el término es el número 46, para el séptimo término el número 51 y para el término que va en el lugar número 8 y el término del número 9 tampoco lo tenemos, hay que buscarlo. El último término, que es el número 10, pues ya está definido por el número 66. Pues bien, para poder encontrar esos números, primero debemos de hacer lo siguiente. Vamos siempre a checar cuál es la diferencia entre dos términos consecutivos. Por ejemplo, aquí tenemos el segundo término, que es el número 26, y el tercer término, que es el 31. Pues bien, vamos a ver qué diferencia hay entre estos dos, y para ello pues vamos a restar. De tal manera que a 31 le vamos a restar 26, y pues nos vamos a dar cuenta que ahí existe una diferencia de 5. Vamos a hacer lo mismo más adelante, en esta parte de aquí, donde también tengo dos números consecutivos, y vamos a checar si la diferencia se mantiene igual como en esta primer parte. Si la diferencia se mantiene por igual, pues estamos entonces ante una sucesión de tipo lineal. Por lo tanto, veamos qué diferencia hay entre el 51 y el 46. Pues vemos que la diferencia sigue siendo la misma de acá. Es decir, si a 51 le restamos 46, encontramos una diferencia de 5. Por lo tanto, pues podemos ver que esta diferencia va a ser una diferencia constante. Pues bien, en este problema especial
vemos que no tenemos el primer término, por lo tanto nos vamos a apoyar en el segundo término, cuyo valor sí es conocido. De esta manera, el patrón va a quedar definida así. 5A. Este número, que viene siendo la diferencia constante, es el primer número que va a integrar el patrón o la fórmula. En este caso nos quedó 5. Bueno, pues escribimos 5 aquí. Si nos hubiera quedado, vamos a suponer que nos hubiera quedado una diferencia de 7, pues este número 7 lo colocamos como primer parte del patrón o de la fórmula. Enseguida, pues vamos a escribir la letra A, que se refiere a la posición de alguno de los números. Como en este caso nos vamos a basar en el segundo término, ya que el primero no lo tenemos, pues entonces vamos a cambiar la letra A por el segundo término, pero no vamos a ocupar este número, sino vamos a poner el número 2 refiriéndonos a que queremos encontrar el número que va en el segundo término. De esta manera, al multiplicar 5 por 2 nos da 10, pero vemos que el segundo término es 26. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto le faltaría 10 para sumar 26? Vemos que si a 10 le aumentamos 16, obtendríamos 26. Pues bien, esta cantidad que se le ha aumentado es la cantidad que ahora se va a integrar a 5A. Es decir, vamos a tener esto, 5A más los 16 que se agregaron, de tal manera que la fórmula o el patrón nos va a quedar como 5A más 16. Es importante pues aclarar que aquí siempre vamos a ocupar la letra A y que acá o vas a sumar o vas a restar la cantidad que sea necesaria para que al sumarlo con la cantidad anterior te dé como resultado el número que se encuentra en la segunda posición. Bien, este es el patrón que nos va a permitir encontrar el número de la primera posición, de la cuarta posición, de la quinta, de la octava y de la novena, haciéndolo de la siguiente manera. Quiero encontrar el número de la primera posición, pues lo voy a hacer a través de este patrón. ¿Qué tengo que hacer? En vez de A, voy a cambiar la letra A por la posición cuyo número estoy buscando. En este caso quiero encontrar la primera posición, por lo tanto la A la reemplazo por el número 1, que es la primera posición. De esta manera, 5A más 16 nos va a quedar como 5 por 1 más 16. De tal manera que 5 por 1 nos da 5 y a esto le vamos a agregar 16. Para que al sumar 5 más 16 nos dé 21. Por lo tanto, este número, 21, es el número que ocupa la primera posición. Bien, para encontrar la cuarta posición, vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que ahora, como queremos encontrar la cuarta posición, ya no la 1, sino la cuarta, pues en vez de 1 o en vez de A, ahora escribimos la cuarta posición en el patrón o fórmula determinada previamente. De esta manera, 5 por 4 nos va a dar 20 y a este 20 le vamos a sumar los 16. 20 más 16 nos da como resultado 36. Este número es el que debe de ocupar la cuarta posición. Bien, ahora vamos a encontrar la quinta posición. Volvemos a utilizar el patrón
Y entonces vamos a tener lo siguiente. 5A más 16. Pero en vez de utilizar la letra A, vamos ahora a reemplazar la letra A por la quinta posición, porque es el número que queremos encontrar. De tal manera que 5 por la quinta posición más 16. 5 por 5, multiplicándolo nos da 25. Y ahora 25 le vamos a sumar 16. Finalmente obtenemos 41. Este número 41 es el número que debe de ir en la quinta posición. La sexta ya la tenemos, la séptima también. Entonces ahora pasaríamos al número de la octava posición. Por lo tanto, pues nuevamente reemplazamos en el patrón A por la posición que estamos buscando, que vendría siendo la posición número 8. De esta manera 5 por 8 nos da 40. 40 más 16 nos da finalmente 56. Este número es el que debe de ocupar la octava posición. Ya para terminar, vamos a encontrar el número de la posición número 9 y para ello pues volvemos a utilizar el patrón en donde ahora el 5 lo vamos a multiplicar por la novena posición y le vamos a aumentar 16. 5 por 9 nos da 45 y a 45 le vamos a agregar o le vamos a sumar 16, obteniendo 61, que es el número que debemos escribir en la novena posición. Pues bien, una vez que ya obtenimos estos números, pues ya nada más vamos a llenar en la primera posición el número 21, en la cuarta posición el número 36, en la quinta posición el número 41, en la posición número 8 el número 56 y en la posición número 9 el número 61. Si tú gustas puedes ir checando de tal manera que 21 más 5 nos daría 26, 26 más 5 te da 31, 31 más 5, 36, 36 más 5, 41, 41 más 5, 46, 46 más 5, 51, 51 más 5, 56, 56 más 5, 61 y 61 más 5 llegamos al 66. Esta es otra manera de poder encontrar los números faltantes, pero resulta bastante interesante y bastante importante poder obtener el patrón que nos va a permitir definir cualquier término de la sucesión. Imagínate que se te preguntara, defíneme el término del lugar número 100. Tendrías que hacer esto hasta llegar a la posición número 100, evitándolo todo esto utilizando el patrón y simplemente aquí en vez de colocar la letra A colocaríamos la posición número 100 y realizaremos las operaciones para encontrar el número que iría en esa posición. Bien, veamos un ejemplo más. En la siguiente sucesión de números, determinar la fórmula o el patrón y a través de ella encuentra cada número faltante y escríbelo en cada espacio vacío. Bien, para este ejemplo tenemos la siguiente sucesión de números. Ya aparecen aquí los números y en esta sucesión tenemos los números 45, 51, 63, 81 y 93. Podemos ver que hay espacios vacíos en donde seguramente van números, pero cuyo valor no lo sabemos.
A través de la fórmula o el patrón debemos de encontrar qué números hacen falta en los vacíos de esta sucesión. Bien, entonces, pues vamos a encontrar 1, 2, 3, 4 y 5 números que van a formar parte de esta sucesión. Bien, sabemos que cada uno de estos números debe de ocupar un lugar y que a cada uno de ellos se le llama término. De esta manera podemos ver que el término número 1 es un valor desconocido, el término número 2 es el número 45, término número 3, el número 51, el término número 4 no es conocido, el término número 5 es el número 63, el término 6 y el término 7, ambos no los conocemos, el término 8 es el número 81, el término 9 es desconocido y el último término es el término 93. Como no tenemos puntos, esto nos indica que esta sucesión queda establecida, ya no puede ser más grande y solamente va a quedar definida entre el primer término y el último número, que es el 93. Bien, para poder encontrar qué números hacen falta en cada uno de esos espacios, tendremos que definir un patrón o una fórmula. Y para ello vamos a comenzar por checar cuál es la diferencia entre dos términos consecutivos. Como podemos ver en esta sucesión, solamente aquí tenemos dos términos consecutivos y ahí es donde vamos a buscar la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el 51 y el 45? Pues hay una diferencia de 6. ¿Cómo encontramos la diferencia? Restando. Si al número 51 le restamos el número 45, vamos a encontrar la diferencia igual a 6. Pues bien, esta diferencia es el primer número que debemos de escribir en el patrón, de esta manera. 6A. Recuerda que la letra A representa un término o el lugar de un término dentro de la sucesión de números. Como podemos ver aquí en esta sucesión, no tenemos el primer término. Y cuando el primer término es desconocido, nos apoyamos en el siguiente término. En este caso, tenemos como segundo término el número 45 y en él nos vamos a apoyar para encontrar la otra parte que le falta a la fórmula o al patrón. De esta manera, como nos vamos a apoyar en el segundo término, aquí en lugar de la letra A, la vamos a cambiar por el número 2, que es el segundo término de la sucesión. De tal manera que 6 por 2, que es el segundo término, 6 por 2 nos da 12. Y ahora, debemos de encontrar qué número sumado a 12 nos da 45. ¿Sí? ¿Qué número sumado a 12 nos da 45? Podemos ver que el número que sumado a 12 nos da 45, pues es el número 33. 12 más 33 nos suma 45 y 45 es el número que aparece en el segundo término de la sucesión. Por lo tanto, este número que hemos aumentado, que le hemos sumado, es lo que le hace falta a esta parte del patrón. De tal manera que vamos a tener esto, 6A más 33. Y ya tenemos el patrón o la fórmula ya establecida, 6A más 33. Pues bien, a través de esta fórmula o de este patrón, vamos a poder encontrar cada uno de los
de los términos que nos hacen falta en la sucesión. Bien, vamos entonces a encontrar qué número va en el primer término y para ello pues vamos a ocupar la fórmula o el patrón. Veamos. Para el primer término, 6 por A, pero A me representa el número del término que estoy buscando. En este caso quiero encontrar el término 1. Por lo tanto, 6 por 1 más 33. Muy bien, multipliquemos. 6 por 1, 6, más 33 nos suma 39. Por lo tanto, el primer término que debemos de escribir aquí es el número 39. Bien, ahora vamos a encontrar qué número va en el cuarto término. Nuevamente hacemos uso del patrón de tal manera que 6A más 33. Pero en lugar de A ponemos el número de término que estamos buscando, que en este caso es 4. 6 por 4 más 33. 6 por 4, 24 más 33. Pues bien, el cuarto término debe ser el número 51. Es decir, este número se tendría que escribir aquí como número en el cuarto término. Bien, pasemos entonces ahora a buscar qué número va en el sexto término. Volvemos nuevamente a utilizar el patrón de tal manera que nos queda 6 por 6 más 33. 6 por 6 nos da 36 más 33. 36 más 33 nos suman 69. El 69 es el número que debe de ir en el sexto término de la sucesión. Vamos ahora con el término número 7 y después con el término número 9. Bien, para el término número 7 nos quedaría 6 por 7, 42 más 33. La suma de estos números nos da 75. 75 es el número que debemos de escribir en la séptima posición. Y para terminar, pues vamos a ver qué número va en la posición número 9. Por lo tanto, multiplicamos 6 por 9 más 33. 6 por 9, 54 más 33. Sumando estos números obtenemos 87, que es el número que debe de ir en la novena posición. Bien, una vez encontrados estos números, pues basta con anotarlos dentro de la sucesión para completar nuestra sucesión. De tal manera que vamos a tener el 39 en el primer término, 57 en el cuarto término, 69 en el sexto término, 75 en el séptimo término y 87 en el noveno término. Y con esto hemos completado la sucesión. Bien, podrías haber hecho también, una vez al ver que la diferencia es de 6, tal vez si aquí a 51 le aumento 6, me va a dar 57. Si a 57 le aumento 6, me daría 63. Si a 63 le aumento 6, voy a obtener 69. Si a 69 le aumento 6, me daría 75. Tal vez se podría hacer así, de una manera más rápida, pero vuelvo a repetirte, ¿qué tal si en un problema te piden encontrar el número de la posición número 80? Tendrías que hacer esto, de ir aumentando de 6 en 6, hasta llegar a la posición 80, lo cual pues te va a llevar a cabo una serie de trabajo, te vas a tardar más tiempo y es mejor para ello pues utilizar la fórmula o el patrón que te
permitiría ver qué número tendríamos en la posición número 80. Por eso es muy conveniente poder encontrar el patrón o la fórmula que nos va a permitir definir cualquier término de una sucesión. Bien, veamos un último ejemplo. Para este ejemplo tenemos la siguiente sucesión. Dice, en la siguiente sucesión de números, determinar la fórmula o el patrón y a través de ella encuentra cada número faltante y escríbelo en cada espacio vacío. Pues bien, tenemos la siguiente sucesión de números, la cual se compone por el número 13, número 27, número 34, 48 y 55. Nos podemos dar cuenta que hay términos que no se conocen y que por lo tanto tenemos espacios vacíos. Aquí tenemos un espacio cuyo valor no es conocido. Aquí también un espacio vacío, hay que encontrar qué valor va aquí. Y al final, dos espacios vacíos. Y también requerimos saber qué números corresponden en cada uno de los espacios. Bien, por lo tanto, en cada espacio vamos a anotar arriba de cada una de las líneas el número que hace falta en esta sucesión. Bien, como ya lo hemos venido comentando, cada número ocupa un lugar y cada lugar se le llama término de la sucesión. Por lo tanto, en este ejemplo vamos a buscar el término o el número más bien del segundo término, el número del quinto término, el número del octavo término, el número del noveno término y el número del décimo término. Son los valores que nos hacen falta. Bien, siempre que tengamos este tipo de problemas, debemos de observar con mucho cuidado la sucesión y dirigirnos a donde tengamos dos términos o dos números de forma consecutiva. En este caso tenemos dos posibilidades, una aquí y la otra acá. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ver qué diferencia hay entre cada uno de los términos. De esta manera, vemos que entre 27 y 34 hay una diferencia de 7. Entre 48 y 55 también debemos de tener una diferencia igual a 7. Bien, como la diferencia es constante, tomamos este número, ve que lo tengo aquí abajo, y este número lo acompaño de la letra A. 7A va a ser la primer parte de la fórmula o el patrón. Bien, en este caso, observa muy bien, en esta sucesión sí conocemos el primer número que va en la primera posición, que en este caso es el número 13. Por lo tanto, como conocemos el número de la primera posición, pues ahora ya no nos vamos a apoyar en la segunda posición, sino ahora en la primera. De tal manera que este número lo anotamos aquí en vez de la letra A, o sea, el número de la posición que es la posición número 1, y multiplicamos 7 por 1, 7. Y entonces ahora vamos a ver cuánto le hace falta sumarle al 7 para que nos dé 13. Vuelvo a repetir, ¿cuánto hay que sumarle al 7 para que nos dé 13? En este caso, pues hay que sumarle 6 para que 7 más 6 nos dé 13, que viene siendo el número de la primer posición o el primer término. Por lo tanto, este número que le hemos agregado, este número que le hemos sumado,
va a formar parte del 7A, que viene siendo el patrón o la fórmula. En este caso, pues el patrón nos quedó como 7A más 6. Una vez que hemos determinado la fórmula o el patrón, ahora sí vamos a poder encontrar cada uno de estos términos que hace falta en la sucesión. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a encontrar qué número va como segundo término, es decir, en la segunda posición. Recuerda que la letra A representa la posición o el término que estamos buscando. En este caso estamos buscando el término 2, este número 2 es el segundo término, y entonces en vez de A anotamos el 2. Y a esto le vamos a sumar 6. Bien, 7 por 2, 14 más 6. 14 más 6 nos suman 20. Por lo tanto, este número es el número del segundo término. Aquí debemos escribir el número 20. Bien, ahora, ¿qué número le corresponde a la quinta posición? Nuevamente utilizamos el patrón. En vez de A, lo vamos a cambiar por el número 5, que es la posición que estamos buscando. De esta manera, 7 por 5 más 6. 7 por 5, al multiplicarlo, tenemos 35 más 6. 35 más 6 nos suma 41, y por lo tanto, fíjate bien que 41 pues vendría siendo el número que ocupa el quinto término o la quinta posición. Bien, enseguida pues nos falta encontrar los números de la posición número 8, número 9 y número 10. Bien, veamos. Para la número 8 nos quedaría 7 por 8 más 6, 7 por 8, 56 más 6. 56 más 6 nos suman 62, y este número es el que debe de ocupar el octavo término. Ahora, para el noveno término, nuevamente hacemos uso del patrón, y ahora vamos a tener 7 por 9 más 6. 7 por 9, 63 más 6 nos da 69. 69 es el número que debe de estar en la novena posición. Y bueno, ya por último, nuevamente en el patrón sustituimos la posición número 10, quedándonos entonces 7 por 10 más 6. 7 por 10, al multiplicarlo, nos da 60, más 6, sumando, nos da 76. Por lo tanto, el número que debe de ocupar la última posición, pues viene siendo el número 76. Bien, una vez encontrados esos números, pues vamos a llenar los espacios vacíos, de tal manera que el número 20, el número de la segunda posición, el número 41, el número de la quinta posición, el 62, el número de la octava posición, el 69, el número de la novena posición, y por último el 76, el número de la décima posición o el décimo término. Si tú checas la diferencia de manera consecutiva, pues te vas a dar cuenta que esa diferencia se mantiene constante y que siempre va a ser de 7. Por lo tanto, pues hay que ver la importancia de encontrar la fórmula o el patrón, porque por medio de ella podremos saber cualquier número en cualquiera de las posiciones de una sucesión numérica. Bien, pues yo espero que a través de este video te haya ayudado a entender cómo obtener los términos
de una sucesión, qué es una sucesión y los elementos que integran a una sucesión.